Dios te bendiga siempre, a ti, a tu familia. Guarde Dios tus salidas y tus entradas de cada día. Dios es la persona más maravillosa que podemos conocer y con la que podemos convivir. Dios es alguien personal y Él desea que vivamos no solo cerca de Él, sino que convivamos con Él. Así es de que en relación a Dios podemos estar cerca o lejos de Él. Nuestro devocional de hoy trata este asunto: cerca de Dios o lejos de Él. Ese es el tema para ahora. Escuchamos a nuestro Señor Jesucristo sobre este asunto, hablándonos según el apóstol Mateo, capítulo 15, versículo 5 al versículo 9. Dice la palabra del Señor: Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nos concentramos en esta palabra de nuestro Señor Jesucristo de versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Parece que golpean las palabras del Señor Jesús. Sin embargo, aquí se nos demuestra que con Dios o estamos cerca de Él o lejos de Él. A la luz de la Escritura consideramos cuándo estamos cerca de Dios. Primero, cuando le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y le hemos entregado el trono de nuestra vida. De esa manera vivimos cerca de Dios, tan cerca que lo tenemos en nuestro corazón, viviendo. Él es el que ordena nuestra vida, Él es el que manda y nosotros somos, además de sus hijos, somos sus siervos. También estamos cerca de Dios cuando vivimos y actuamos conforme a su palabra. De esa manera es que podemos estar cerca de Dios. Cuando vivimos y actuamos en su temor. En Proverbios 1:7 dice que el secreto de la sabiduría está en el temor al Señor. Pero no se trata de un temor dañino, morboso, un miedo que causa pánico o terror, sino un temor producto del amor a Él y de la reverencia hacia Él. De esa manera es que podemos vivir cerca de Dios. Y Él, por supuesto, vivir tan cerca como en nuestro corazón. Quiero compartirles de manera práctica qué significa el temor a Dios. Vivir en el temor a Dios significa el conocer y practicar sus mandamientos. Quiero que pongan atención a la siguiente ilustración que nos ayuda sin duda a entender esto de vivir en el temor de Dios y en el temor a Dios. El semáforo. Tenemos conocimiento previo de los colores del semáforo y el significado de ellos. Y no tenemos que hacer ningún esfuerzo para comprenderlo o para cumplir lo que esos colores nos indican. Sabemos que el verde nos indica que es el momento de pasar. El rojo es el momento de detenernos. Y no nos complicamos la vida. Además de que conocemos, entendemos la ley del semáforo, la practicamos sin problemas. Sin embargo, hay gente que no respeta el color en el que está en ese momento. Algo así es la práctica y el vivir en el temor de Dios. No le tenemos miedo al semáforo. Lo que entendemos es que en primer lugar cumplimos lo que nos indican sus colores por el bien nuestro
y por el bien de los demás. Lo que quiero decir es que no vivimos por un pánico hacia Dios, sino por el entendimiento que tenemos de la vida, en este caso, de las leyes de nuestro Dios. Así como hay tanta gente que viola las leyes del tráfico, se pasa en rojo, poco le importa, y exponen su vida ante un accidente, así como también exponen la vida de otras personas. Para mí, que es una de las mejores ilustraciones que Dios me ha concedido para poder entender el temor a Él y explicarlo. Y ese semáforo de Dios está en nuestras conciencias. Sabemos cuándo mentimos. Y Dios, por supuesto, nunca nos va a dar señal verde para mentir, pero sí nos da la señal verde para decir la verdad. Dios nunca nos va a dar señal verde para maltratar a otra persona, para golpearla, para causarle daño, pero sí nos da señal verde para hacerle bien. Así es de que ya lo sabemos. Con el semáforo en rojo, Dios nos dice muchas cosas. No mientas, no robes, no mates, no adulteres. Con la señal en verde, Dios nos dice, ama, vive con libertad, hazle bien a los demás, gózate. Este es el temor a Dios. Viviendo según la palabra de Dios es que vivimos cerca de Él. También vivimos cerca de Dios cuando lo servimos con amor. Servir a Dios es trabajar para Él, trabajar en su obra. Y todos podemos trabajar en la obra de Dios. Todos estamos llamados a hacerlo. Estamos también cerca de Dios cuando lo servimos y lo servimos con el resto de sus hijos, de la familia de Dios que es la iglesia. También servimos a Dios, por supuesto, cuando le hacemos bien a nuestro prójimo. Hay infinitas maneras de servirle al prójimo para servirle a nuestro Dios. Hay otra manera de servir a Dios y creo que es también muy práctica y es proclamando su palabra. Me refiero a predicarla, a enseñarla, como lo que hacemos a través de estos medios o de esta manera. Tú puedes, y somos llamados todos a proclamar a Dios, proclamar su mensaje, decirle al prójimo, decirle a la familia, a nuestros vecinos, a los conocidos y desconocidos, que Dios les ama, que Dios quiere tenerles tan cerca, que Dios es su Salvador en Jesucristo, nuestro Señor y Dios. De esa manera lo hacemos. Otra forma como tú puedes contribuir a que se proclame la palabra de Dios, sea enseñando o predicando, es que tú patrocines esa obra. Me refiero que tú colabores, que tú aportes. Tú puedes aportar allí en la iglesia donde te congregas o donde visitas. Hemos visto cómo o cuándo estamos cerca de Dios. Ahora, de manera resumida, ¿cuándo estamos lejos de Dios? ¿Cuándo estamos lejos de Dios? Cuando nuestra vida es una contradicción con lo que decimos o pensamos o creemos. Sencillamente. Jesús lo dice en Mateo 15:8 y lo repetimos por tercera vez. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es que cuando amamos a alguien, queremos permanecer y estar muy cerca, totalmente de esa persona. Siempre queremos estar con esa persona. Y en este caso, con Dios. Es obvio que una persona que ama a Dios pasa en oración. Cuando digo pasa, no me refiero que se convierte en un religioso que pasa solo de rodillas todo el tiempo en un templo. No, esa es una idea equivocada. La palabra nos dice que podemos orar respirando. Tú puedes ir conduciendo y orando. Tú puedes estar trabajando y orando con tu pensamiento. Tomar unos minutos cada mañana para doblar rodillas y hablar con Él. Orar antes de ir a descansar. Dios debe ser nuestra compañía más íntima, más cercana. Y para agregarle un detalle a este asunto de cuando estamos lejos de Dios, es cuando tú acomodas la palabra de Dios a tu vida y no acomodas tu vida a la palabra de Dios. Quiero repetirlo porque pareciera un enredo mental la expresión. Te repito,
Mucha gente piensa que vive conforme a Dios y agrada a Dios y aún vive tan equivocada que ama a Dios. Pero lo que hace es que la palabra de Dios la acomoda a su vida y no su vida a la palabra de Dios. En este tiempo posmoderno está sucediendo algo. La gente hoy en día vive al contrario de lo que dice Génesis 1:27. La Escritura dice que Dios creó al hombre a su imagen, según su semejanza lo creó. Pero hoy mucha gente ha creado a un Dios según su semejanza, su parecer. Una forma de vivir lejos de Dios es cuando vivimos según nuestro parecer y no según la palabra de Dios. Te pregunto, no según mi criterio, ni según el tuyo, sino según Dios, ¿a qué distancia estás de Dios? ¿Muy cerca o lejos de Él? De manera concreta, solo vivimos cerca de Dios cuando Él vive en nuestro corazón y nuestra vida es gobernada según su palabra. Y vivimos lejos de Dios cuando Dios no es el primer lugar en nuestras vidas. Que Dios te ayude y los que tienen a Dios como el número uno en sus vidas, ánimo, adelante. Oremos juntos. Gracias, Padre Dios. Gracias, Cristo Dios. Gracias, Dios Espíritu Santo, por revelarnos esta palabra tan maravillosa, inspiradora. Vivir cerca de ti, Señor, o lejos de ti. La diferencia la marcan nuestros dichos con nuestros hechos. Y si hay alguien que en esta hora reconoce que está dentro de lo que tú dices, Señor Jesucristo, de la gente que de labios te honra, pero su corazón está lejos de ti, abra la puerta de su vida y te entregue el trono de su corazón para que tú seas el primero en sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así oramos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.